Ética demostrada según el orden geométrico. Una obra de Benedictus Spinoza o Baruch Spinoza. Introducción. Trataré pues de la naturaleza y las fuerzas de los afectos y del poder del alma sobre ellos con el mismo método con que he tratado anteriormente de Dios y del alma. La ética es una obra cumbre de Spinoza y una de las obras maestras de la filosofía universal. La estructura geométrica del todo y de las partes, la precisión de las definiciones y de las pruebas, las referencias de toda afirmación a cuanto le precede, dan al conjunto el carácter armónico y majestuoso de un complejo edificio levantado sobre un solo pilar, de un organismo superior desarrollado a partir de una sola célula. Su texto ha estado sobre mi mesa o al alcance de mi mano desde hace 30 años, pero publicar su traducción me ha infundido siempre cierto respeto, el respeto que merece una obra clásica cuyas dificultades se conocen más de cerca. Quisiera transmitir al lector la actitud con que yo me he acercado a ella, con calma y perseverancia, con respeto e incluso cautela. Por eso daré el texto de Spinoza en su desnudez, sin notas explicativas personales, y en esta introducción me limitaré a describir su redacción y edición, estructura y significado. Redacción y edición del texto. Como es sabido, el texto de la Ética no fue publicado por el mismo Spinoza, sino que vio la luz en las óperas póstumas, editadas por sus amigos el mismo año de su muerte. Su redacción fue lenta y azarosa, pero conocemos sus momentos principales por su correspondencia. Su edición, en cambio, fue rápida y expedita, pero sigue envuelta en la penumbra de vagas noticias biográficas e hipótesis sostenidas en análisis textuales. Por eso conviene recordar los hechos. A. La redacción de la Ética. Spinoza solo publicó 2 obras durante su vida: Los principios de filosofía de Descartes, con los pensamientos metafísicos como apéndice, y el Tratado Teológico Político. Las noticias de que disponemos nos hacen pensar que antes de la primera fecha redactó el Tratado Breve y el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y después de la segunda del Tratado Político y la Gramática Hebrea. Puesto que la Ética es un tratado sistemático y estuvo puesto que la Ética es un tratado sistemático y estuvo en cantera hasta la muerte de su autor, es obvio suponer que éste ha integrado
en ella los principales elementos de los demás escritos. Conjetura tanto más plausible como que su redacción se ha prolongado unos 14 años y parece haber ocupado los huecos de aquellos que iban dejando. La correspondencia nos permite señalar con bastante precisión los huecos y situar en ellos algunos estadios del texto. Desde septiembre de 1661, Spinoza debate por carta con Oldenburg los fundamentos de su metafísica, que le envía en un anexo cuyos términos parecen más próximos que los del apéndice 1 del Tratado Breve al de la Ética actual. A comienzos de 1663 sigue haciendo algo parecido con un grupo de amigos de Ámsterdam que se reunían en una especie de círculo o colegio en torno a Simón de Vries y a Meyer para analizar los textos que él les enviaba y remitirle después sus observaciones. Estos hechos ponen de manifiesto que antes de abandonar el tratado de la reforma del entendimiento y al mismo tiempo que explicaba a un estudiante las cuestiones más difíciles de la metafísica clásica y de la física cartesiana, y que ideaba curiosos experimentos para resolver las objeciones químicas que le formulaba Boyle. Spinoza iba dando forma a la primera parte de la ética. Las dudas de sus amigos le forzaron a perfilar los conceptos de definición y método, de sustancia y modo, atributo e infinito, y en fin de extensión como atributo de Dios. Tras unos meses de interpretación durante el verano de 1663, dedicados a preparar para la imprenta su comentario de Descartes, retoma la redacción de la Ética. Su labor debió ser intensa y eficaz, ya que 2 años después, en junio de 1665, anuncia a su amigo J. Bauermeister que le enviará hasta la proposición 80 de la tercera parte. A pesar de que esta referencia es poco precisa, como después veremos, no cabe duda de que la redacción de la obra estaba muy avanzada. Pero he aquí que cuando se esperaba ver el manuscrito publicado, es de nuevo relegado. El largo y duro debate de Spinoza con Blindenberg sobre el problema del mal y la Biblia, sino también la incertidumbre sobre algún punto decisivo de su proyecto ético, y quizá incluso el apremio de la circunstancia política, se conjuran entonces para reavivar en el filósofo el deseo de publicar el tratado teológico político, cuyos materiales básicos tenía a mano desde que redactara en español su apología contra su expulsión del judaísmo. En septiembre del mismo año, ya Oldenburg sabe que está dedicado a la nueva tarea. 5 años hubieron de pasar, sin embargo,
para que ese tratado viera la luz y Spinoza volviera a sacar del cajón el ya desvaído borrador de la ética. Y necesitará otros 5 para revisar lo hecho y concluir lo que faltaba. La correspondencia nos permite saber que durante el primer periodo de 1965 a 1670, 1665 a 1670, debatió con Hood el tema de la unicidad de Dios. Y durante el segundo 70 al 75 mantuvo una correspondencia intensa con Bentzen sobre el TTP, con Boxell sobre los espíritus y con Chirahaus sobre el método. Sin otro indicio previo, el 3 de julio de 1675, Spinoza anuncia a Oldenburg que piensa publicar la Ética, que ahora tiene 5 partes, pero unos 2 meses después le informa de nuevo que su proyecto ha fracasado. He aquí sus propias palabras. En el momento en que recibí su carta el 22 de julio, partí hacia Ámsterdam con la intención de mandar imprimir el libro del que le había hablado en otra carta. Mientras hacía estas gestiones, se difundió por todas partes el rumor de que un libro mío sobre Dios estaba en prensa y que yo intentaba demostrar que Él no existe, que en el momento en que recibí la carta del 22 de julio, partí para Ámsterdam con la intención de mandar imprimir el libro del que le había hablado en otra carta. Mientras hacía esas gestiones, se difundió por todas partes el rumor de que un libro mío sobre Dios estaba en prensa y que yo intentaba demostrar en él que no existe Dios, y muchos daban crédito a ese rumor. Algunos teólogos, los autores quizá de dicho rumor, aprovecharon la ocasión de querellarse contra mí ante el príncipe y los magistrados. Además, algunos estúpidos cartesianos que pasaban por simpatizar conmigo a fin de alejar de ellos tal sospecha, no cesaban de detestar por doquier mis opiniones y escritos, ni han cesado todavía. Cuando me enteré de todo esto por hombres dignos de crédito, que me dijeron además que los teólogos me tendían por todas partes acechanzas, decidí diferir la edición para que preparaba hasta ver en qué paraba el asunto y comunicarle, llegando ese momento, cuál era mi opinión. Pero el asunto parece ir cada día peor y por tanto no sé qué hacer. De hecho, cuando año y medio más tarde la muerte le sobrevino, el manuscrito seguía en su pupitre. Por ventura, la suerte le fue entonces más favorable. Edición y difusión del texto. En efecto, las biografías de Spinoza ponen de manifiesto que ni él estaba solo, ni el texto era desconocido. La primera de ellas, el prefacio de las óperas póstumas, redactado por uno de sus más fieles amigos,
lo afirma sin rodeos. Advierta además el lector que no debe sorprenderse de que la ética, que aún no había sido publicada a través de la imprenta, sea aludida y mencionada en varias cartas, tanto por el que escribe como por el que contesta, puesto que ya hacía muchos años que había sido copiada por distintas personas y se había hecho pública. Claro que esa publicidad era solo relativa, ya que se circunscribía al círculo de amigos. No consta, por ejemplo, que Schuller y Tachinghouse debían de tener el texto completo desde el verano de 1675, pero también que Spinoza se negó a que le fuera entregado a Leibniz. Confiarle tan rápidamente mis escritos lo considero imprudente. Toda cautela era poca. Si recordamos que el tratado teológico político había sido prohibido por el gobierno Orange un año antes, el 19 de julio de 1674. Y hacía solo 3 meses, alguna denuncia ante el príncipe y los magistrados le había aconsejado, como acabamos de ver, no imprimir la ética. He ahí por qué los editores debieron actuar con la máxima prontitud para ser eficaces. Ello fue posible porque la obra se inscribía en un antiguo proyecto que se remontaba al círculo de amigos de juventud en Ámsterdam. Así lo confirman los hechos. 15 días antes de la muerte del filósofo, Schuller le había hecho una visita. En el momento de su muerte parece haber estado también a su lado el médico Louis Mayer. Aquella misma tarde, al realizarse el primer inventario notarial de sus bienes, debió de estar presente Schuller, y en el segundo, mucho más detallado, hecho el 2 de marzo, hizo de testigo el librero de Ámsterdam, Rie Wertz. Este es su hospedero. Fueron los encargos de cumplir sus últimas voluntades, organizar y pagar el entierro, y sobre todo recoger y poner a buen recaudo sus manuscritos guardados en el pupitre y no incluidos en ningún inventario. A los 5 días de la muerte del filósofo ya estaban en manos del librero. Así lo decían Schuller a Leibniz: la ética que has visto en su casa se conserva en autógrafo en manos de un amigo y está a la venta. Si se paga un precio, creo que 150 florines, digno de tal obra. El texto estaba pues a salvo y podía ser editado. Alguien ha sospechado, sin embargo, que en un primer momento los amigos del filósofo tuvieron más temor que fondos para ello. Pero lo cierto es que solo un mes después, contando con el apoyo económico de J. Gels, Isaac J. de Bryce y Rivers, y lo poco que pudiera quedar de la venta de sus bienes,
decidieron publicar con toda rapidez no solo la Ética, sino otros escritos que, aunque incompletos, consideraron de algún valor. Es obvio que se repartieron el trabajo. Cabe suponer que Gilles y Schuller se encargaron de las cartas a Buenmester, de la gramática hebrea. En cuanto a la Ética, se admite que Meyer revistó el texto latino y que Gleismacher completó la traducción holandesa iniciada por Beiling. En julio el texto estaba en la imprenta. A comienzos de noviembre impreso a falta del índice, y el día del Año Nuevo a la venta en doble edición latina, ópera póstuma y holandesa, Nagelate Schriften. Las dos versiones iban precedidas de un largo prólogo redactado en holandés por J. Gilles y vertido al latín por Meyer, y seguidas de sendas fe de errata, y la latina, además de un precioso índice de materias. Pero los enemigos de 1675 seguían al acecho en 1677. Tan pronto la Ética salió a la luz, la calificaron de impía y pestilente, y 4 meses después el gobierno cedió a sus denuncias, prohibiendo cualquier difusión del libro. La prohibición, sin embargo, no tuvo más éxito que la del Tratado Teológico Político en 1674. Si entonces el editor restó eficacia con otras varias ediciones camufladas, ahora se adelantó a ella haciendo del texto latino una gran tirada que permitió adquirirlo durante los 2 siglos siguientes. El ambiente, sin embargo, no le era propicio. De ahí que durante el siglo XVIII solo apareció la traducción de J.L. Smith, con la crítica de Chris Wolf. Y la parcial de H.E. Chark, puesto que la de Boulenweiler permaneció inédita hasta 1910. Por el contrario, tras la Paternoster y la Revolución Francesa, el siglo XIX abrió las puertas a Spinoza, 6 reediciones de las obras completas y 9 traducciones de la Ética. La española hubo de esperar, no obstante, a la de Manuel Machado, y la primera edición crítica a la de Karl Gerhard. Estructura y significado. Las noticias que acabamos de recoger sobre la redacción y la edición, es decir, la génesis temporal de la Ética, pueden hacer sospechar que el texto definitivo carece de unidad y trabazón interna. Todo lo contrario de lo que exigiría su método geométrico. Y de hecho, existen ciertas faltas o erratas que en opinión de algunos parecen declarar que Spinoza no solo cambió su proyecto inicial de una ética en 3 partes, sino que no llegó a darle la última mano a la definitiva o partes,
sino que no llegó a darle la última mano a la definitiva o ética en 5 partes. Pero una cosa son las posibles erratas y otras la estructura y significado de la obra. Por eso nos referiremos a ellas por separado. No cabe duda de que el texto definitivo tiene una estructura sólida. Las partes primera y segunda ponen los fundamentos metafísicos y epistemológicos. La tercera y la cuarta deducen de ahí la impotencia o esclavitud del alma. Y la quinta, su potencia o libertad. Lo que expresa con claridad el mismo Spinoza al comienzo de la tercera parte en estos términos: trataré de la naturaleza y de las fuerzas de los afectos, así como de la potencia de la razón sobre ellos. Con el mismo método que en las partes anteriores he tratado de Dios y del alma, solo dentro de este marco sería correcto afirmar, como hacen otros, que la quinta parte del texto actual constituye la segunda parte de su contenido ético. Es decir, si la obra es realmente una ética o moral que está formada por las 3 secciones citadas. La estructura de la ética responde pues a su contenido y coincide con la orientación última de toda la obra. Spinoza así lo anuncia su programa biográfico, expuesto al inicio del Tratado de la Reforma del Entendimiento y recogido al comienzo y al final de la segunda parte de la Ética. Lo confirman el Tratado Teológico Político y el Tratado Político, que tienen por objetivo el Estado democrático, cuya esencia misma es la libertad de comunicación y de expresión de los ciudadanos. Y lo demuestra de forma decisiva la estructura de sus 2 obras más sistemáticas: el Tratado Breve o Ética Juvenil y la Ética o Tratado Largo de Madurez. En todos estos textos, tanto la metafísica como la física, la epistemología como la psicología de los afectos se orientan y subordinan a la ética concebida al mismo tiempo como dominio o liberación de las pasiones y como amor intelectual, libertad y felicidad. Tal como es desarrollado en la ética, ese programa moral o vía de salvación marca los siguientes hitos. La primera parte demuestra la existencia de Dios y deduce de ella las cosas singulares o modos finitos. La segunda define al hombre como idea de un cuerpo existente que reviste 2 formas esencialmente distintas: la imaginación y la razón. La tercera describe la dinámica afectiva de la vida humana desde la perspectiva de la imaginación, es decir, sometida a las pasiones y a su incesante fluctuación. La cuarta examina y valora esa dinámica desde el punto de vista moral
y descubre en ella el contraste entre la razón y la imaginación, la acción y la pasión, y al mismo tiempo la experiencia vital de impotencia o esclavitud, al no poder realizar la tendencia al pleno desarrollo, el ideal del hombre libre. La quinta, en fin, presenta de forma sintética los resultados alcanzados y proyecta después la vida humana sobre la naturaleza total, Dios o la sustancia única e infinita, y descubre desde esa nueva perspectiva que Spinoza llama ciencia intuitiva o amor intelectual de Dios, el medio más eficaz para progresar hacia la verdadera libertad y felicidad. Ahora bien, esta vía hacia la libertad y la felicidad que trae a la mente la segunda navegación platónica y el retorno purificador plotiniano es en Spinoza una vía esencialmente racional, y ello en un triple sentido: el objeto, del sujeto y del método. Del objeto, porque la vía spinoziana no implica purificación o exclusión de lo sensible, sino más bien su comprensión e integración en la vida humana de esta en el universo. Del sujeto, porque no supone la salida o éxtasis fuera del ámbito racional, sino su plenitud o culminación. Del método, porque no consiste en una serie de actos libres de elección personal, sino en un proceso necesario de análisis y síntesis. Solo por el conocimiento el alma determinaremos todo aquello que se refiere a la felicidad. Y es aquí, en el carácter radicalmente racional del sistema, donde surge una de las más graves objeciones que han sido dirigidas contra la ética spinoziana. En efecto, Spinoza daba por supuesto que la ética, como todos saben, debe fundarse en la metafísica y en la física, pero se arguye contra él. Hay varias físicas y metafísicas, pues si el mundo surge de Dios con la misma necesidad con que la razón deduce de la idea de triángulo que sus tres ángulos miden 2 rectos, se suprime toda finalidad. Y si la acción humana no solo está inscrita en la necesidad, sino en su forma más perfecta, se limita a comprenderla, se elimina la voluntad del libre como facultad de elección. ¿Tiene algún sentido calificar de ética la doctrina construida sobre esas bases? No es este el momento de responder a esta y otras preguntas, sino de ofrecerles una guía de análisis al lector. En todo caso, hay que añadir que Spinoza afirma que el comienzo de la tercera parte de la ética, la existencia de un poder individual llamado conatus, que interpreta en la cuarta parte como virtud fundamental y cuyo grado supremo será la virtud de la fortaleza. El problema central que plantea la ética de Spinoza consiste, pues, en descubrir el mecanismo metafísico
que da origen a ese conatus y el mecanismo psicológico que le imprime la dirección y el carácter éticos. Su solución debe conciliar dos tesis aparentemente opuestas, que una idea solo tiene poder sobre los afectos malos o negativos si ella misma es afecto, que la verdadera libertad no es ni indiferencia ni libre elección, sino libre necesidad, es decir, conciencia de la necesidad real. El problema metafísico relativo al origen de las cosas singulares, el mismo Spinoza confiesa al final de su vida no haberlo llegado a poner totalmente en claro, pero su existencia y dinamismo son innegables. Para el psicólogo, o más bien moral, el autor de la ética no admite otra solución que el conocimiento de la realidad, de toda la realidad y por tanto del propio cuerpo, del mundo que nos circunda y de Dios como sustancia infinita o naturaleza total de la que procede y a la que todo se refiere. En consecuencia, la moral de Spinoza, tal como él la define, es una ética de la perfección y de la fortaleza que cobra toda su fuerza y potencia de realidad sin excluir ninguna, y en nuestra opinión se sitúa a medio camino entre la ética de la felicidad y de la prudencia de Aristóteles y la ética del deber y de la santidad de Kant. Añadir, como hizo su amigo Yarick Yeles en el prefacio de la ópera citada, de esa ética puede ser calificada de religión racional y que está acorde con el cristianismo de Pablo, Orígenes y Erasmo. Seguiría muchos matices. En todo caso, estas breves indicaciones bastan para apuntar la rica problemática que, bajo su rígido cascarón geométrico, incluye esta obra maestra de la filosofía. Aquí pausaremos y continuaremos con esta interesante obra en la parte 3, el texto y la traducción. Continuaremos.